Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Sabemos que te encanta aprender cosas nuevas y hoy vamos a profundizar en una filosofía que muchísima gente ha utilizado a lo largo de la historia para conseguir calma y fortaleza en su día a día. El estoicismo. Exacto, estoicismo. Para hacerlo de forma práctica y directa, nos vamos a centrar en las enseñanzas de Epicteto, que por cierto para nosotros hoy va a ser como la fuente, ¿no? Sí, la fuente de información de este viaje. La fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría. A veces cuando se habla de filosofía parece que es algo así como muy lejano, reservado para debates académicos y gente con mucho tiempo libre. Sí. Sin embargo, el estoicismo, tal y como lo planteó Epicteto en La Fuente, es todo lo contrario. Ajá. Es una filosofía eminentemente práctica. Ya. Un conjunto de herramientas súper útiles para navegar por las complejidades de la vida. Sí. Cultivar esa serenidad interior. Exacto. Y esa capacidad de mantener la compostura ante los desafíos. Ajá. Y nuestro objetivo hoy es precisamente ese... Extraer de la fuente esas ideas clave, esas estrategias que tú, nuestro oyente, puedes empezar a aplicar desde ya en tu vida cotidiana. Totalmente. Nuestra misión en esta inmersión es analizar a fondo las enseñanzas de Epicteto y transformarlas en ejercicios concretos, en acciones que puedas llevar a cabo. En algo tangible. Exacto. Que no se quede solo en Algo teórico. un plano teórico. Que al final de esta conversación no solo tengas una comprensión teórica del estoicismo, sino que también tengas las claves para integrar esta sabiduría en tu rutina diaria. Y de esta manera, Exactamente. afrontar los retos que se te presenten con una perspectiva renovada y mucho más serena. Y para comenzar este camino, nuestra primera parada es una idea fundamental que encontramos en La Fuente. Aprender a dirigir nuestra atención y nuestra energía hacia aquello sobre lo que realmente tenemos influencia. Y es que si lo piensas bien, gran parte de esa inquietud, de esa angustia que a veces sentimos, proviene precisamente de ese esfuerzo constante, a menudo inconsciente. Por querer controlar aspectos de la vida que sencillamente escapan a nuestro control. Sí. Epicteto lo tenía muy claro en La Fuente. Ajá. La clave para una existencia más tranquila reside en saber distinguir con claridad entre aquello que depende directamente de nosotros y aquello que por mucho que lo intentemos está fuera de nuestro alcance. Totalmente bien. Vamos a desgranar un poco esta idea, si te parece. Vale. ¿A qué se refiere exactamente La Fuente cuando habla de aquello que sí está bajo nuestro control? ¿Cuáles son esos aspectos de nuestra vida sobre los que realmente podemos ejercer una influencia directa? Principalmente La Fuente se refiere a nuestro mundo interior, Ajá. nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras creencias, las decisiones que tomamos, el esfuerzo que invertimos en nuestras acciones, nuestros valores personales. Ajá. En esencia, todo aquello que emana directamente de nuestra voluntad, de nuestra capacidad de elegir y de actuar Entiendo. en contraposición. Ajá. Lo que se encuentra fuera de nuestro control Sí. abarca una amplia gama de factores. Claro. Las opiniones y juicios de otras personas. Yeah. Los acontecimientos externos, como el clima, Claro. la situación económica global, la salud de nuestros seres queridos, Ya. son aspectos sobre los que no tenemos una influencia directa por mucho que nos preocupemos por ellos. Ya entiendo perfectamente. Y para que esta distinción no se quede en algo puramente teórico, Claro. La Fuente nos propone un ejercicio muy interesante, una herramienta práctica que podamos empezar a utilizar de inmediato, ¿verdad? Así es la lista de control. Ajá. Es una herramienta muy sencilla en su concepción, pero tremendamente reveladora en sus resultados. La idea es tomar un papel o abrir un documento en tu ordenador y dividirlo en 2 columnas bien definidas. Vale. En la primera columna, con el encabezado bajo mi control, vamos a anotar todas aquellas cosas sobre las que tenemos la capacidad de actuar y de tomar decisiones. Ya. En la segunda columna, titulada Fuera de mi control, Ajá. vamos a listar todo aquello que escapa a nuestra influencia directa. Perfecto. Podemos pensar en ejemplos muy cotidianos, ¿verdad? La Fuente nos ofrece uno muy ilustrativo. Sí. La preocupación que podemos sentir cuando alguien no responde a un mensaje que le hemos enviado. ¿Cómo nos ayuda este ejercicio en una situación como esa? Exacto, cuando analizamos esa situación concreta a través del prisma de la lista de control, nos damos cuenta de que la reacción de la otra persona, si decide responder, cuándo lo hace, qué nos dice exactamente, Claro. está completamente fuera de nuestro control. Totalmente. Lo que sí podemos controlar es nuestra propia respuesta ante esa falta de contestación. Ajá. Si vamos a insistir de manera reiterada, Sí. si vamos a esperar pacientemente sin que eso nos genere ansiedad, o si por el contrario
vamos a redirigir nuestra atención hacia otras actividades que sí dependen directamente de nosotros Claro. y que pueden ser mucho más productivas o gratificantes. Absolutamente, es como reorientar el foco de nuestra atención hacia donde realmente podemos marcar la diferencia. Dejar de desgastarnos intentando mover montañas con la mente y centrarnos en cultivar nuestro propio jardín, en aquello que sí podemos hacer florecer. Exacto. ¿Y cuál dirías que es el principal beneficio de aplicar esta distinción en nuestra vida diaria según lo que nos enseña la fuente? El beneficio primordial es una reducción muy significativa del estrés y de la frustración, al dejar de luchar de manera constante contra lo inevitable y al enfocar nuestra energía mental y emocional en aquellos aspectos que sí podemos modificar. Liberamos una gran cantidad de recursos internos que podemos invertir de una manera mucho más provechosa y satisfactoria. Totalmente, imagínate la cantidad de energía mental que se libera Claro. cuando dejas de preocuparte por el tráfico. Y te centras en escuchar un buen audiolibro durante el trayecto, por ejemplo. Claro. Sin duda alguna, una vez que hemos comprendido esta distinción fundamental entre lo controlable y lo incontrolable, la fuente nos invita a explorar una práctica que a primera vista puede sonar un poco paradójica. Exponernos de forma voluntaria a la adversidad con el objetivo de fortalecernos interiormente. Así O es. sea, es como un poco contradictorio, ¿no? Sí, a primera vista parece que va en contra de la lógica, Bueno, de lo que sería, de lo que sería natural. de lo que sería natural. Buscar el bienestar. Exacto. Exacto. La idea central que encontramos en la fuente es que la incomodidad, cuando se elige de forma consciente y se gestiona de manera adecuada, Ajá. puede actuar como una especie de entrenamiento para nuestra mente. Entiendo. Nos prepara para afrontar los desafíos inevitables que la vida nos presenta en ocasiones, Ya. desarrollando nuestra capacidad de adaptación y nuestra resiliencia emocional. Ujú. Tal como se expone en la fuente, no se trata de buscar el sufrimiento por sí mismo, Ajá. sino de templar nuestro espíritu, Claro. de hacernos más fuertes ante las dificultades. Y para llevar esta idea a la práctica, la fuente nos propone un ejercicio muy concreto y directo que han denominado de forma muy acertada el entrenamiento estoico. ¿En qué consiste exactamente este entrenamiento? Este ejercicio consiste en elegir, a menos una vez a la semana, Ajá. realizar alguna acción que nos genere una ligera incomodidad de forma intencionada. Ya. La fuente nos ofrece varios ejemplos muy ilustrativos y fáciles de implementar en nuestro día a día. A ver. Optar por caminar o utilizar el transporte público en lugar de coger el coche para trayectos cortos. Sí. Practicar el ayuno intermitente durante unas horas para fortalecer nuestra autodisciplina y nuestra capacidad de controlar nuestros impulsos. Atrevernos a terminar nuestra ducha habitual con unos segundos de agua fría. Uf, eso es duro, O incluso reducir de forma significativa nuestro tiempo de exposición al teléfono móvil y a las redes sociales durante un día completo. Son ejemplos muy concretos y, como dices, muy aplicables a la vida moderna. Claro. Pequeños actos de incomodidad voluntaria que buscan generar una mayor fortaleza interior, Sí. una mayor capacidad para afrontar situaciones difíciles cuando inevitablemente surjan. La fuente también nos ofrece un ejemplo muy interesante relacionado con el miedo a hablar en público, ¿verdad? Correcto. Si alguien experimenta una gran ansiedad ante la idea de dirigirse a un grupo de personas, la fuente sugiere empezar practicando la expresión oral en entornos más pequeños y seguros, Claro. participar activamente en conversaciones con amigos o familiares, Ajá. compartir ideas en reuniones de trabajo informales. Sí. Esta exposición gradual y controlada ayuda a construir confianza en uno mismo y a disminuir la intensidad del miedo para cuando llegue el momento de enfrentarse a situaciones más desafiantes, Claro. como una presentación importante o hablar ante una audiencia más numerosa. Es como si estuviéramos vacunando a nuestra mente contra la adversidad. Pequeñas dosis controladas de incomodidad para generar una suerte de inmunidad emocional, Exacto. para que los desafíos inesperados no nos paralicen. Que no nos pillen por sorpresa. ¿Y cuál es el beneficio directo y más palpable de incorporar este entrenamiento estoico en nuestro día a día? El beneficio principal es que desarrollamos una reacción mucho más calmada y equilibrada ante los desafíos inesperados que la vida nos presenta cuando nos habituamos a salir de nuestra zona de confort de forma voluntaria y controlada. Ajá. Los imprevistos de la vida cotidiana no nos desestabilizan tanto. Hemos entrenado nuestra capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad mental Sí. y nuestra fortaleza interior, lo que nos permite afrontar las dificultades con una mayor serenidad. Después de aprender a enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar,
y de fortalecernos a través de la práctica de la adversidad. La fuente nos introduce la importancia de vivir guiados por la razón y de aprender a gestionar nuestras emociones de una manera constructiva, un aspecto crucial dentro de la filosofía estoica. Sin duda, para los estoicos, la verdadera tranquilidad y la paz interior no se alcanzan reprimiendo nuestras emociones, sino comprendiéndolas profundamente y actuando de acuerdo con la razón. Dejarnos arrastrar ciegamente por nuestros impulsos emocionales Claro. puede llevarnos a tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos y a generar conflictos innecesarios tanto con nosotros mismos como con los demás. Y para ayudarnos en este complejo proceso de vivir según la razón y dominar nuestras emociones, la fuente nos propone un ejercicio muy práctico y sencillo A ver. que podemos utilizar en esos momentos de tensión emocional. El freno de los 5 segundos. ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente esta técnica? Es una técnica muy simple, pero extraordinariamente poderosa. Cuando nos sintamos invadidos por una emoción intensa, ya sea miedo, ansiedad o cualquier otra que nos perturbe, el primer paso fundamental es detenernos por completo. Hacer una pausa consciente. A continuación, realizamos 5 respiraciones profundas y lentas, centrando nuestra atención en el aire que entra y sale de nuestro cuerpo. Entiendo. Tras esta breve pausa, nos formulamos una pregunta clave a nosotros mismos. ¿Cuál es la mejor respuesta racional que puedo dar a esta situación? Finalmente actuamos con calma y deliberación, eligiendo nuestra respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente, dejándonos llevar por la intensidad de la emoción inicial. Un pequeño lapso de tiempo, tan solo 5 segundos y 5 respiraciones profundas, que pueden marcar una gran diferencia al permitir que la razón tome las riendas de nuestras acciones. Exacto. La fuente nos ofrece un ejemplo muy pertinente y común en la vida diaria. Enfrentarnos a una crítica que consideramos injusta. ¿Cómo podemos aplicar este freno de los 5 segundos en un contexto como ese? Imaginemos que alguien nos hace una crítica que consideramos infundada, imprecisa o incluso malintencionada. Nuestra reacción automática e instintiva podría ser la de defendernos de manera airada, contraatacar verbalmente o sentirnos profundamente ofendidos. Sin embargo, al aplicar el freno de los 5 segundos, nos damos la oportunidad de analizar la situación con una mayor objetividad y distancia emocional. Podemos preguntarnos si realmente vale la pena responder esa crítica en ese momento. Si hay algún elemento de verdad en lo que se nos dice que puede ayudarnos a mejorar. O si por el contrario es preferible ignorar el comentario para no entrar en una discusión estéril y perjudicial. La clave está en elegir nuestra respuesta de forma consciente y racional. Basándonos en nuestros valores y objetivos a largo plazo, en lugar de reaccionar impulsivamente dejándonos llevar por el enojo o la frustración del momento. El beneficio de incorporar este freno en nuestra vida parece bastante evidente. Nos permite mantener la serenidad en momentos que de otra manera serían muy difíciles de gestionar emocionalmente y evitar esos conflictos innecesarios que a menudo nos desgastan y nos perturba nuestra paz interior. Exacto. Nos ayuda a recuperar el control en situaciones emocionalmente cargadas y a actuar de una manera que esté mucho más alineada con nuestros valores fundamentales y con nuestros objetivos a largo plazo, preservando así nuestra tranquilidad y evitando arrepentimientos posteriores. Avanzando en las valiosas enseñanzas que encontramos en la fuente, llegamos a una idea muy poderosa y liberadora. A ver. La búsqueda de la libertad interior. Una libertad que, según Epicteto, no depende en absoluto de factores externos, como la riqueza, el poder o la opinión de los demás. Así es para la filosofía estoica, la verdadera y más valiosa libertad reside en nuestra capacidad intrínseca para controlar nuestros propios deseos, nuestras propias emociones y nuestras propias opiniones. Si nuestra felicidad y nuestra paz interior dependen de cosas que están inherentemente fuera de nuestro alcance, como la aprobación constante de los demás o la posesión de bienes materiales, inevitablemente nos sentiremos vulnerables, dependientes de circunstancias externas y, en última instancia, insatisfechos. Entonces, ¿cómo podemos cultivar y fortalecer esa libertad interior de la que nos habla la fuente? Se nos propone un ejercicio interesante llamado la renuncia voluntaria. ¿En qué consiste exactamente? Este ejercicio consiste en privarnos de forma temporal y voluntaria de algo que normalmente disfrutamos o a lo que estamos particularmente acostumbrados. La fuente
Nos sugiere varios ejemplos prácticos que podemos intentar incorporar en nuestra rutina. Ah, sí. Renunciar a tomar café por un día entero. Evitar el consumo de azúcar o de alimentos poco saludables durante una semana. Sí. O incluso desconectarnos completamente de las redes sociales durante un periodo de 24 horas. Pueden parecer sacrificios pequeños o incluso insignificantes a primera vista, Claro. pero imagino que el impacto a nivel de conciencia y de fortalecimiento de esa libertad interior puede ser muy significativo. Sin duda. La Fuente nos da un ejemplo muy interesante relacionado con nuestra posible dependencia de la música o de otras distracciones para sentirnos bien. Y efectivamente, si observamos que necesitamos de forma casi constante estímulos externos, como la música, la televisión o las redes sociales, Sí. para sentirnos a gusto con nosotros mismos y para evitar el aburrimiento o la incomodidad, Ya. La Fuente nos invita a experimentar de forma consciente el silencio y la tranquilidad, a observar nuestras propias emociones y pensamientos sin tratar de evitarlos o de distraernos de ellos de manera inmediata. Ya. Este ejercicio nos ayuda a tomar una mayor conciencia de nuestras dependencias y a cultivar la capacidad de encontrar satisfacción y paz en la quietud y en lo esencial, Claro. sin necesidad de recurrir constantemente a estímulos externos. El beneficio principal de practicar esta renuncia voluntaria parece ser el aprender a depender mucho menos de los placeres externos y a descubrir una fuente de satisfacción mucho más profunda y duradera en nuestro propio interior. Exacto. Nos ayuda a desmitificar la idea de que necesitamos ciertas cosas o ciertas experiencias para ser felices y a fortalecer nuestra capacidad de contentarnos con lo que ya tenemos, Ajá, apreciando las cosas sencillas de la vida claro. y cultivando una mayor independencia emocional. Continuamos nuestro fascinante viaje a través de las enseñanzas de La Fuente y llegamos a una idea fundamental para alcanzar esa tan anhelada paz interior, A ver. la aceptación de la realidad, tal como es. Aprender a vivir sin ofrecer resistencia constante a aquello que no podemos cambiar. Ese es sin duda un punto crucial en la filosofía estoica. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene precisamente de esa tendencia humana a revestirnos a lo que es inevitable, Claro, de desear que las cosas fueran diferentes a como realmente son. claro. Epicteto nos recuerda en La Fuente que la clave para la serenidad desean aceptar la realidad tal cual se nos presenta, Ajá. en lugar de luchar constantemente contra ella. Y para cultivar esta importante capacidad de aceptación, La Fuente nos propone un ejercicio muy útil y práctico al que han denominado la pregunta estoica. Ajá. ¿Podrías explicarnos cómo funciona este ejercicio? Cuando nos enfrentemos a una situación que no se desarrolla según nuestros planes o nuestras expectativas, la pregunta estoica nos invita a realizar una breve introspección. Un ejercicio de autoanálisis muy sencillo, pero muy efectivo. Vale. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿tengo la capacidad de cambiar esta situación que me genera malestar? Si la respuesta sincera es no. Ajá. La segunda parte de la pregunta es igualmente importante. Claro. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Entiendo. Este proceso nos ayuda a reorientar nuestro foco de atención hacia aquello sobre lo que sí podemos ejercer una influencia directa, nuestra actitud frente a la situación Va. y nuestra capacidad de extraer un aprendizaje valioso de ella, Claro. en lugar de quedarnos atrapados en la frustración y la rabia por aquello que es inmutable. La Fuente nos ofrece un ejemplo muy común y fácil de visualizar. Sí. La lluvia inesperada el día en que teníamos planeado un evento al aire libre. ¿Cómo aplicaríamos la pregunta estoica en una situación como esa? En lugar de lamentarnos por el mal tiempo y dejar que arruine por completo nuestro día. La pregunta estoica nos lleva en primer lugar a reconocer que no tenemos la capacidad de cambiar el hecho de que está lloviendo. Claro. Una vez aceptado esto, nuestra atención se desplaza de forma natural hacia lo que sí podemos hacer. Adaptar nuestros planes originales. Sí. Buscar alternativas para disfrutar del día bajo techo. O incluso simplemente aceptar la situación y tratar de encontrar aspectos positivos dentro de las nuevas circunstancias. La clave aquí es la flexibilidad mental Ya. y la capacidad de encontrar oportunidades para el bienestar, incluso en las situaciones que a primera vista nos parecen menos ideales. El gran beneficio de cultivar esta aceptación activa de la realidad es que nos permite enfrentar la vida con mucha menos frustración, Sin duda. con una mayor capacidad de adaptación a los imprevistos y, en definitiva, con una mayor serenidad interior. Absolutamente. Dejamos de malgastar energía luchando contra una corriente que no podemos detener y aprendemos a fluir con ella. Ajá.
encontrando momentos de calma y equilibrio incluso en medio de la incertidumbre Claro. y de los desafíos inevitables de la vida. Finalmente llegamos a una práctica estoica, que a menudo se malinterpreta en la cultura popular, Sí. pero que según la fuente es una herramienta muy poderosa para ayudarnos a valorar plenamente la vida. El memento morita, la reflexión consciente sobre nuestra propia mortalidad. Así es, contemplar de forma regular y consciente nuestra propia naturaleza finita. No es en absoluto una práctica morbosa o pesimista, Claro. sino más bien una forma muy efectiva de tomar plena conciencia de la preciosidad y de la fugacidad de nuestra existencia. Entiendo. Ayuda a establecer prioridades en nuestra vida, a distinguir lo que realmente importa de lo que es trivial y a no dar por sentado el valioso tiempo que tenemos a nuestra disposición. Y para integrar esta profunda reflexión en nuestro día a día, la fuente nos sugiere un ejercicio muy sencillo, pero con un gran potencial transformador. A ver. El recordatorio diario. ¿En qué consiste esta práctica? Cada mañana al comenzar el día, la idea es tomarnos un breve momento de tranquilidad para reflexionar y repetirnos a nosotros mismos. Hoy podría ser mi último día. ¿Cómo quiero vivirlo? Entiendo. Esta sencilla práctica nos ayuda a enfocar nuestras intenciones y nuestras acciones desde el principio de la jornada. Asegurarnos de que estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra energía a aquellas cosas que verdaderamente valoramos y que nos aporten un sentido de propósito y significado. La fuente nos invita incluso a considerar cómo pasaríamos nuestra última semana de vida. Es un ejercicio mental muy poderoso Sin duda. que nos obliga a confrontar nuestras prioridades más profundas. Exacto, si supiéramos con certeza que nos queda poco tiempo de vida, ¿seguiríamos perdiendo energía y tiempo en discusiones triviales en las redes sociales? ¿O nos enfocaríamos en conectar de manera significativa con nuestros seres queridos? Claro. En perseguir nuestros propósitos más importantes y en disfrutar de los momentos que realmente nos llenan. Este ejercicio nos ayuda a poner en perspectiva nuestras prioridades cotidianas y a tomar decisiones más conscientes y alineadas con una vida plena y significativa en el presente. El beneficio final de esta práctica del memento mori es que nos ayuda a valorar de una manera mucho más profunda el presente, cada instante que vivimos, Sí. y a tomar decisiones que estén mucho más alineadas con una vida que consideramos plena y significativa, sin postergar lo que realmente importa. Precisamente nos recuerda la urgencia de vivir con intención, de aprovechar cada día y de no dejar para mañana aquello que realmente anhelamos o que consideramos importante en nuestra vida. Hemos recorrido un camino realmente fascinante a través de las enseñanzas prácticas de Epicteto, tal como nos las presenta la fuente. Hemos explorado la importancia de enfocarnos en lo que podemos controlar, de fortalecernos mediante la práctica voluntaria de la adversidad, de vivir guiados por la razón, de cultivar nuestra libertad interior, de aceptar la realidad tal como es, y de reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. 6 estrategias muy poderosas que nos ofrecen herramientas concretas para cultivar la tranquilidad y la resiliencia en nuestra vida diaria. Y es fundamental recordar, como bien señala la fuente, que estas no son simplemente ideas abstractas para debatir, sino herramientas prácticas que cada uno de nosotros puede empezar a aplicar en su día a día. Claro. La clave para experimentar sus beneficios reside en la constancia y en la voluntad de integrar estos principios en nuestra rutina diaria, convirtiéndolos en hábitos de pensamiento y de acción. Así que, apreciado oyente, te invitamos a reflexionar sobre cuáles de estos 6 ejercicios resuenan más contigo en este momento de tu vida. Quizás puedas elegir uno de ellos para empezar a implementarlo y observar de primera mano el impacto que tiene en tu bienestar y en tu perspectiva. Y para poner un broche final a esta inmersión profunda en las enseñanzas de Epicteto, queremos recordar una frase muy poderosa que encontramos en la fuente, pronunciada por el propio filósofo. No busques que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren y vivirás en paz. Una reflexión profunda que nos invita a la aceptación radical y a encontrar la serenidad en medio de la realidad, sea cual sea. Exacto. Y para que sigas pensando en estas ideas, te dejamos con una última pregunta. Considerando estos principios que hemos explorado hoy, ¿qué pequeño cambio concreto podrías implementar a partir de hoy mismo? Para